voy a detener porque creo que tengo problemas de conexión un poquito. Pero bueno, muchas gracias por la presentación. Les repito, me voy a presentar. Soy Oscar Rojas Barrera, cirujano dentista egresado de la Facultad de Odontología. Cuento con la especialización en estomatología para el niño y el adolescente de aquí de Zaragoza UNAM. Igual con la especialización en ortodoncia y ortopedia maxilofacial de Zaragoza UNAM. Cuento con maestría en educación y soy socio certificado de la Asociación Mexicana de Ortodoncia, Colegio de Ortodoncistas AC. ¿Vale? Voy a dejar mi número de celular y mi correo electrónico por si hay algún tipo de pregunta o duda que no logre aclarar durante la exposición. Con todo lo puedo llegar a resolver si se comunican conmigo en algún momento dado, ¿vale? Bueno, a mí me tocó la terapia pulpar en paciente pediátrico, ¿vale? Es algo que abarca muchísimo, que abarca desde las características de la pulpa, clasificación de patologías pulpares y obviamente el tratamiento. Traté de resumirlo lo mejor traté de resumirlo de la mejor manera para que sea algo que les ayude muchísimo en su examen, en su EPO, y que obviamente les sirva por un poquito de actualización, ¿vale? Entonces vamos a empezar, como les mencionaba, o más bien, ¿qué nos menciona la Asociación Americana de Odontología Pediátrica específicamente sobre la terapia pulpar? Que el objetivo de la terapia pulpar va a ser mantener la integridad y salud de los órganos dentales, ¿sí? Y sus tejidos de soporte, ¿vale? Es decir, actualmente el objetivo no solamente es conservar el diente, sino también conservar la vitalidad en la medida de lo posible. Entonces, obviamente han cambiado un poquito las indicaciones o las características que vamos a tener para determinar planes de tratamiento en terapia pulpar infantil. ¿Vale? Entonces, bueno, como les mencionaba, tenemos que empezar primero hablando del complejo dentino-pulpar. No podemos hablar de dos entes separados, es decir, por un lugar la pulpa y por otro la dentina, porque trabajan a la par, funcionan a la par. Normalmente recuerden que vamos a tener ya sensibilidad o vamos a tener una agresión desde la dentina que va a comunicar directamente a la pulpa, y esto es a través de túbulos dentinarios generalmente, que también vamos a tener prolongaciones odontoblásticas desde la pulpa a través de estos túbulos dentarios. Entonces, van a cumplir complejo funciones de vitalidad, de formación, de reparación y de defensa, ¿ok? Que ahorita los vamos a ir explicando conforme vayamos avanzando. Entonces, empezamos con las características de la dentina. En la dentina vamos a tener dos tejidos principales. Uno va a ser la matriz mineralizada y el otro el tejido orgánico. La matriz mineralizada principalmente vamos a tener entre los túbulos dentinarios y va a estar compuesta por colágeno de tipo 1 más los cristales de hidroxiapatita. La unión de ambos nos van a dar esa característica de un tejido mineralizado. Si solamente hablamos del colágeno de tipo 1, este tejido no va a estar mineralizado. Es decir, lo que nos da la mineralización o esas características en cuanto a su dureza va a ser la combinación con hidroxiapatita. Y obviamente vamos a tener los túbulos dentinarios. Por la otra parte vamos a tener el tejido orgánico, que vamos a tener igualmente colágeno de tipo 1, pero este no va a estar mineralizado porque no va a estar conformada la hidroxiapatita. Ahorita la voy a escribir un poco más. Y como vemos en la imagen, ya tenemos las prolongaciones de los odontoblastos. Aquí tenemos el odontoblasto y su proyección citoplasmática va a ir adentro de los conductos dentinarios, ¿vale? No solamente la prolongación citoplasmática, ahorita vamos a describir un poquito más, ¿vale? Entonces, vamos a recordar un poquito por qué características se compone esta dentina. Vamos a tener la dentina, la primaria. Esta dentina primaria es la que se forma desde que está en formación el diente embriológicamente hasta su momento de erupción. La dentina secundaria es la que se va a seguir formando durante lo largo de nuestra vida. Esto va a ser por la masticación, por los cambios de temperatura, todas esas características fisiológicas normales que vamos a tener en nuestra vida diaria, ¿vale? Y finalmente vamos a tener la parte de predentina, es decir, una parte de dentina que principalmente va a ser colágeno de tipo 1 sin mineralizar. Este colágeno de tipo 1 necesito que lo recuerden porque es algo que va a estimular los cementos a base de hidróxido de calcio, que son los medicamentos ideales para cuando hablemos de terapia pulpar. Van a estimular la formación de este tipo de colágeno. Entonces necesito que no lo olviden, ¿vale? Por la otra situación vamos a ver la pulpa
dental que vamos a tener, que es un tejido altamente especializado, que es lo que le confiere esta característica de alta especialización, las células ectomesenquimatosas que vamos a tener dentro de la pulpa. Acuérdense que estas células vienen de la papila dental, que a su vez vienen de la cresta neural. Entonces, este origen embriológico le da esa característica de altamente especializado. ¿A qué me refiero? A que van a ser capaces de diferenciarse en las células que nosotros ocupemos o que el organismo ocupe. Principalmente en la pulpa van a diferenciarse en odontoblastos, ¿vale? Entonces vamos a recordar un poquito las zonas que tenemos en la pulpa y en la dentina, que les digo, trabajan a la par. Vamos a tener la parte de dentina, que ya la describimos, la parte de dentina, les recuerdo, es colágeno de tipo 1 sin cristales de hidroxiapatita, es decir, sin mineralizar. Después la capa odontoblástica, que ya la vimos en la imagen, ahorita la vamos a repetir, una célula que se le está llamando acelular, una célula rica en células y el centro de la pulpa propiamente, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar con la primera, que es la zona odontoblástica. Es esta primera zona. Recordemos, tenemos aquí a la dentina, predentina, y tenemos la zona odontoblástica. Esta zona odontoblástica se le llama porque principalmente vamos a encontrar odontoblastos, ¿va? Van a estar unidos. Aquí por motivos de estudio parece que están separados, pero realmente están juntitos, uno a la par, y va a ser por medio de estas uniones. Si se fijan, por debajo de esta zona odontoblástica vamos a tener algunas prolongaciones de fibras nerviosas, que esto ya están propiamente en la parte acelular de la segunda capa de la pulpa. A esto, estas prolongaciones, vean, se van a ir hacia arriba y se van a enrollar en la prolongación odontoblástica. Son fibras mielínicas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener una alta conducción o una conducción muy rápida y principalmente van a ser A delta, ¿vale? Vean, se enrolla y van a seguir y van a entrar junto con la prolongación odontoblástica dentro del túbulo dentinario, ¿vale? Entonces, estas fibras van a formar el plexo de Rashkow. También vamos a tener un plexo capilar que me va a nutrir aquí, y ya vamos a tener células de macrófagos y fibroblastos, porque ya hay una comunicación directamente desde la dentina a la pulpa, es decir, hay una agresión aquí y ya hay una invasión de microorganismos. Entonces, desde esta capa supuestamente celular, ya tenemos células de defensa. Y también vamos a tener las células de Hall, que actualmente no sabe exactamente cuál es su función, pero también se les está llamando preodontoblásticas, que vienen derivada de células ectomesenquimatosas, y es como una fase antes, aparentemente, de que se vuelvan odontoblastos, ¿vale? Después vamos a tener la zona rica en células, en donde ya obviamente van a haber más células de defensa, macrófagos, linfocitos, pero la característica principal que vamos a tener aquí van a ser las células ectomesenquimatosas. Estas células, les repito, son altamente especializadas porque van a tener la capacidad de diferenciarse en la célula que sea. Obviamente, si están dentro de la pulpa, su principal diferenciación va a ser odontoblastos. Entonces, principalmente, esto también lo tienen que recordar, porque también estos cementos a base de hidróxido de calcio lo que van a estimular es esta formación o esta diferenciación de estas células ectomesenquimatosas a odontoblastos. Pero bueno, de forma natural, sin necesidad de este uso en cementos, entra en los microorganismos, avanza la lesión de caries, quizás me pueda llegar a eliminar la primera capa odontoblásticas, y estos van a ser capaces de diferenciarse y volverme a formar dentina de reparación, ¿vale? Y finalmente vamos a tener la zona central, que propiamente ya está en el centro en la pulpa, y aquí vamos a tener diversos fibroblastos, capilares, macrófagos, que me van a formar un tejido conectivo laxo. Acuérdense que este tejido le va a dar la capacidad a producir inflamación. Siempre que hablemos de inflamación, ya sea en labios, en mucosas y obviamente en la pulpa, está sucediendo dentro de este tejido conectivo laxo, ¿vale? Entonces, y también vamos a tener fibras nerviosas, pero estas van a ser amielínicas, que son las fibras C. También váyase acordando de estas fibras porque van a actuar en determinadas patologías pulpares, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a recordar un poquito la diferencia o las características que nos van a marcar la pulpa de un diente deciduo a comparación de la pulpa de un diente permanente. Se van a asemejar más
a un diente permanente joven que a uno adulto, pero van a tener algunas diferencias. Entonces vamos a tener 3 etapas dentro de la pulpa desde que erupciona hasta que se exfolia, y vamos a tener una primera etapa que es desde la erupción hasta que termina su formación radicular. En esta etapa vamos a tener una mayor vascularización y obviamente una actividad mucho para acabar, vamos a tener muchísima actividad en células para que me termine de formar esa raíz, ¿vale? Después vamos a tener, cuando ya se completó esta raíz, ya hasta el inicio de la rizólisis. Acuérdense que la rizólisis es un mecanismo fisiológico que es independiente si tenemos el germen del permanente o no. Entonces, esto va a iniciar de sí o sí en algún momento dado. Es un proceso fisiológico natural. Entonces, durante esta etapa vamos a tener las características que les decía, que van a ser similares a las del diente permanente joven, con buena capacidad de reparación. Es decir, aquí, si hacemos un tratamiento pulpar, nos va a responder muy bien el diente en cuanto a ese tratamiento. Y después vamos a, cuando ya inicia la rizólisis, el proceso fisiológico hasta la exfoliación, ya vamos a tener una etapa de envejecimiento, y es decir, ya no va a tener la misma capacidad de reparación. Entonces, ahí prácticamente no vamos a hacer tratamientos heroicos y nos vamos a algún otro tratamiento como alguna exodoncia o alguna pulpectomía, o actualmente hay otras alternativas, pero ya no trataríamos de hacer un tratamiento pulpar me refiero a tratar de conservar la vitalidad en el diente, ¿vale? Entonces, ahora esto nos va a llevar a diagnóstico. Acuérdense, todos los tratamientos pulpares van a estar basados en nuestro diagnóstico. Es muy importante el diagnóstico. Si no tenemos diagnóstico, nos vamos a equivocar y va a ser muy sencillo que fracasen todos nuestros tratamientos. Entonces, acuérdense que hubo un consenso de la Asociación Americana de Endodoncia, porque cada uno de los autores, joven, etc., tenían su propia clasificación de patologías pulpares. Entonces esto hacía muy difícil, no sé, transmitir el conocimiento, porque alguno clasificaba las patologías pulpares de una manera, otros de otra manera, y deciden llegar a un acuerdo, a un consenso, para que le llamen durante los congresos principalmente, o tengan una clasificación en la cual se basan todos los demás, ¿vale? Entonces vamos a tener alteraciones pulpares que se van a dividir principalmente en 3, en pulpitis reversible, cuando ya hay una afectación, pulpitis irreversible, que a su vez se va a dividir en asintomática, en sintomática, y finalmente la necrosis pulpar. Aquí también tenemos diagnósticos periapicales que van de la mano, pero ya no lo incluí porque nos íbamos a alargar muchísimo en el tema, ¿vale? Entonces, les repito, tenemos pulpa normal, pulpitis irreversible sintomática, pulpitis irreversible asintomática, necrosis pulpar, diente previamente tratado. ¿A qué se refiere esto? Que un diente ya se le hizo endodoncia, puede estar bien hecho, puede estar mal hecho, pero ya se acabó el tratamiento y entraría directamente en esta clasificación. Y la última, terapia pulpar previamente indicada, es decir, llegó el paciente, nosotros hicimos acceso para controlar el dolor, o hicimos acceso para que empiece a ver el drenaje de un proceso infeccioso, ya entraría dentro de esa clasificación, ya no se va a clasificar dentro de lo demás porque ya se tocó el diente, ¿vale? Entonces, pues vamos con la pulpa normal. Acuérdense, obviamente no vamos a tener sintomatología, va a estar asociada a, más bien el paciente no va a referir a algún tipo de dolor o molestia. Tenemos que recordar que dentro de la pulpa, aparte de todas las células que les mencioné, vamos a tener diferentes arteriolas, vénulas y capilares, que se van a ver una conexión entre ellos, arteriolas y las vénulas. Esas conexiones van a llamar anastomosis, venovenosas o arteriovenosas, y su función es regular la presión sanguínea. Dentro de la pulpa, en condiciones normales, vamos a tener una presión de 10 miligramos de mercurio. Eso también apréndanselo, porque durante estas patologías pulpares va a subir esta presión sanguínea, ¿vale? Entonces, esto es un equilibrio que sucede por este intercambio entre venas y arterias, ¿ok? Esto va a estar regulado. Recordemos que la sensibilidad nos lo va a dar el trigémino, pero aparte vamos a tener fibras parasimpáticas que van a producir o vasodilatación o vasoconstricción, y obviamente también las fibras A delta que les mencionaba,
pero estas fibras nerviosas simpáticas son las que me van a controlar el flujo sanguíneo, es decir, van a medir o van a equilibrar si me falta presión, aumentan la presión sanguínea por vasoconstricción, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿en qué momento empieza la agresión? Principalmente donde nos vamos a abocar es en una lesión ariosa, ¿vale? Empieza la agresión y la primera forma de defensa, como les dije, va a pasar en la dentina y va a ser con la dentina esclerótica. ¿Qué es la dentina esclerótica? Aquí es muy evidente en la imagen. Tenemos los túbulos dentinarios en condiciones normales. Observen que se ven muy grandes, y cuando inicia la agresión lo que van a hacer es empezarse a cerrar. ¿Para qué o cuál es el motivo de esta parte? Para que eviten que estas bacterias que ya entraron, que ya están dentro de la cavidad, avancen y que no me lleguen a la pulpa, ¿vale? Es la primera forma de defensa que vamos a tener a nivel de la dentina, que lo tenemos a este nivel. Sin embargo, si la agresión aún avanza, vamos, ahora sí, nuestros odontoblastos que tenemos en la capa superficial van a entrar en acción y me van a formar dentina de reparación, que ya es la capita que está justamente antes de que inicie la pulpa dental propiamente, ¿vale? Entonces, pero si sigue avanzando, vamos a tener ya sintomatología. Entonces vamos a tener el primer patología pulpar, que va a ser pulpitis reversible. ¿Qué características va a tener esta inflamación? Porque ya es un proceso de inflamación que está ocurriendo en la pulpa, que la pulpa propiamente va a tener esa capacidad de volverse a recuperar, a sanar y a hacer un proceso de inflamación reversible. ¿Vale? ¿Qué características vamos a llegar a presentar, o las que va a referir el paciente? Es el típico paciente que les menciona. Hay dolor con lo frío, lo caliente, cuando como, con lo dulce, etc. ¿Qué características va a tener el dolor? Que ese dolor no va a durar más de 3 segundos únicamente. ¿Por qué 3 segundos? Porque las fibras que se van a activar son las A delta, las que mencionaban, que entraban en el odontoblasto y directamente en túbulos dentinarios. Esto nos lo va a decir o nos explica la teoría hidrodinámica de Branston. ¿Qué nos dice la teoría hidrodinámica de Branston? Que hay una agresión. Acuérdense que aquí está el túbulo dentinario. Dentro del túbulo dentinario, aparte de la prolongación odontoblástica, aparte de la fibra nerviosa que se enreda dentro de esa prolongación, vamos a tener líquido. Ese líquido está equilibrado porque aquí en teoría está el sellado con el esmalte. Sin embargo, aparece la agresión ariosa, entonces se va a romper el sellado, el líquido empieza a salir, empieza a haber movimiento, puede salir, puede entrar, y eso es lo que me estimula a la fibra A delta, ¿vale? Entonces, como es mielínica, no va a durar más de 3 segundos. Sí, obviamente, les decía, es una inflamación superficial con todas las características de recuperación, pero ya va a haber un aumento en la presión. Recuerden que lo normal era de 10 milímetros de mercurio, esto nos va a llegar a 13. Y esa es la explicación que les mencionaba, cómo van a tener estas fibras, la parte de sus componentes de, ¿cómo se llama? La mielina, van a dar brincos, estos brincos van a esquivar esas partes que están con la mielina y van a poder llegar a transmitir el dolor más rápido. Por eso normalmente no va a durar más de 3 segundos, mientras que las fibras, las C, que las encontramos en el centro de la pulpa, tienen que recorrer completamente esta fibra, ¿vale? Que ahorita son las siguientes que se van a estimular en la siguiente patología pulpar, que propiamente nos vamos a referir ya a una pulpitis irreversible, pero sintomática. Y este es el típico paciente que llega con mucho dolor, que desde que entra a nuestra, desde que llega con nosotros ya tiene la fase de dolor, refiere que no pudo dormir, etcétera. Va a haber un proceso, como su nombre indica, de esta patología ya irreversible, es decir, la pulpa ya no va a tener esa capacidad de sanar, de volverse a equilibrar, y es un proceso completamente irreversible. ¿Vale? Entonces, obviamente ya no va a haber un estímulo que provoque el dolor, y durante las pruebas de sensibilidad van a durar, es decir, no se van a quitar inmediatamente, sino van a durar más de 8 segundos. La explicación, como les decía, porque son las fibras
la C, que son amielínicas, van a tener una conducción o va a tardar más la conducción y por eso es que van a durar más. Ya va a tener regularmente, no es una regla, pero ya va a tener ya va a responder a pruebas de percusión, principalmente a la vertical, porque este proceso va a generar muchísima presión dentro de un tejido que está recubierto por la dentina. Entonces no se va a poder expandir este tejido. Entonces aumenta la presión, vean que aumenta 35 milímetros de mercurio, por eso es que le duele muchísimo al paciente, esa presión activa las fibras C y es la sintomatología que nos está llegando a dar. Normalmente son pacientes que al dormir les aumenta la presión, porque recordemos que en ese tipo de posición hay aumento de la presión en la cabeza en general, entonces de por sí ya está en aumento la presión, se acuesta el paciente y es una de las características principales, ¿vale? Entonces recuerden, dolor ya va a haber a la percusión, no es una regla, pero generalmente, porque este proceso inflamatorio, este proceso que está pasando aquí, también me va a derivar en periápice. Entonces es la primera patología que me va a responder a pruebas de percusión, ¿vale? En algunos pacientes les va a referir que mejora el momento en que consumen algo, no sé, que se ponen un poco de hielo, algo frío, y este es por un efecto criogénico. ¿A qué me refiero? Acuérdense de que hay una inflamación en su pulpa, y lo que está pasando es que está tratando de expandirse esa pulpa. Le ponemos el frío y lo que va a hacer a tratar o va a compensar esa expansión, lo que lo va a contraer, y es por eso es que mejora esa sensación al frío. No es en todos los pacientes, pero a algunos sí les van a llegar con estas características. Y entonces es una hiperalgesia, recuerden, por lo mismo, esta expansión que está sucediendo adentro de la pulpa genera muchísimo el dolor, y generalmente son patologías pulpares que no van a ceder a analgésicos. La explicación es lo mismo, está tan inflamado dentro de la pulpa que también va a inhibir la entrada de cualquier medicamento a periápice por ese proceso inflamatorio, y es por eso que los analgésicos no son muy útiles, o incluso batallamos al momento de bloquear al paciente con nuestra lidocaína o con nuestra anestesia que vayamos a ocupar. Entonces hay diferentes alternativas para tratar de mejorar el bloqueo, pero en general vamos a sufrir con esa parte. Después vamos a tener la pulpitis irreversible asintomática, como su nombre lo indica, no le va a dar sintomatología al paciente, es decir, no va a tener, perdón, aquí todavía tenemos esta parte de la pulpitis irreversible sintomática, y era lo que les mencionaba, que por ese proceso de inflamación, perdón, ya me va a dar una respuesta, o ya va a haber una extravasación a nivel de periápice, y por eso ya vamos a tener sintomatología a la percusión, ¿vale? Ahora nos vamos a la pulpitis irreversible asintomática, que como les decía, no va a referir dolor el paciente. Esto principalmente lo vamos a encontrar, o vamos a tener el diagnóstico diferencial al momento que tomemos una radiografía. Es decir, nos va a dar sintomatología de pulpa o normal o de una probable pulpitis reversible. Sin embargo, tomamos una radiografía y observamos estas características. Ya la lesión de caries ya me invadió completamente la pulpa, entonces seguramente ya el tejido que está aquí dentro ya está cursando por un proceso inflamatorio irreversible, y vamos a cambiar una pulpitis irreversible asintomática. Otra característica común que encontramos es la famosa hiperplasia pulpar, ¿vale? Es decir, abre el paciente, no refiere las molestias, pero ya podemos ver esta hiperplasia, que es tejido epitelial, es decir, la pulpa estuvo agredida y su manera de defenderse fue crear tejido epitelial, empieza a haber el crecimiento, no da sintomatología, pero ya estamos hablando de un proceso irreversible. Entonces, aunque no dé sintomatología, ya la vamos a tratar como una pulpitis irreversible. Y finalmente, la necrosis pulpar, en donde ya pasó ese proceso de inflamación y me va a derivar en la muerte pulpar, ¿vale? ¿Qué características vamos a presenciar? Que ya vamos a tener presencias de microorganismos que estaban dentro de la cámara pulpar, van a migrar al conducto y finalmente van a bajar hasta lo que es el periápice, ¿vale? Vamos a tener dos tipos de necrosis, que una es por licuefacción, que vamos a encontrar tejido purulento, procesos gaseosos derivados de microorganismos, y ese es principal
debido a lesión de caries, es decir, la caries contamina la pulpa, se muere la pulpa y nos crea este efecto de licuefacción, ¿vale? Y la otra va a ser por un golpe que llega a recibir el paciente, se rompe el aporte sanguíneo, es decir, no entró carga ahí de microorganismos, sin embargo, ese mismo golpe, les repito, rompe el aporte sanguíneo y va a haber una necrosis, que si no hay oxígeno, no es compatible con la vida y se muere la pulpa, ¿vale? Entonces, obviamente, como ya no tenemos las fibras que están dentro de la pulpa, no va a responder a pruebas de sensibilidad a lo frío, lo caliente, etcétera, ¿vale? Pero sí, generalmente ya va a responder a pruebas de percusión, no es una regla, otra vez lo repito, pero generalmente ya cuando hablamos de necrosis pulpar está relacionado a todos los diagnósticos periapicales. Seguramente, o lo más probable, es que ya tengamos evidencia radiográfica o en sintomatología de problemas periapicales. Ok, entonces vamos a resumir en cuanto al tratamiento, ¿vale? Aquí nos vamos a basar sobre todo en ontopediatría. Recuerden que hacer diagnóstico pulpar en ontopediatría es todavía más complejo porque nos enfrentamos a un paciente pues, que no sabe distinguir, que el sistema nervioso que tiene aún no ha llegado a madurar al 100%, que su comunicación a veces no va a ser como que la ideal por ese mismo desarrollo que aún no está pues ya completo. Nos vamos a basar más en la historia del dolor con ayuda de los papás principalmente. Entonces, cuando es un dolor o asintomático o que se provoca ante estímulos, probablemente la pulpa esté en un proceso reversible, es decir, la pulpa dental aún es capaz de llegar a sanar. Sin embargo, cuando ya es un dolor que no actúa o que no es provocado, que aparece de la nada o que aparece al dormir, que es también muy característico, y quizás, o lo más probable, que estemos hablando de un proceso irreversible, ¿ok? Entonces, igual, aparte de todas las preguntas que le vamos a hacer al paciente, vamos a hacer una exploración intraoral, donde vamos a buscar fístulas, movilidad anormal, sensibilidad a la percusión, que es lo que me indicarían que probablemente ya hay una necrosis pulpar y que me están llegando a derivar en problemas a nivel de las raíces, ¿vale? Obviamente tenemos que tener una evaluación radiográfica y lo que vamos a buscar es radiolucidez en furca o pérdida de soporte óseo que nos indicarían que hay un proceso infeccioso ya a nivel óseo, ¿vale? Entonces vamos a sumar junto con el interrogatorio que hicimos previamente si tenemos alguna de estas situaciones, es decir, fístula, movilidad, más aparte radiolucideces en periápice. Estamos hablando de probablemente de un estatus irreversible o propiamente ya de una necrosis pulpar. Entonces aquí el tratamiento, sí o sí, pulpectomía o si todavía podemos conservar al diente, exodoncia. Aquí estamos en terapia pulpar y sería pulpectomía, ¿vale? Sin embargo, no están presentes en sintomatología, es propio o tiene las características de una pulpitis reversible. Entonces estamos hablando, les repito, de un problema reversible, es decir, la pulpa tiene esa capacidad de volver a sanar. Y el tratamiento, aquí vamos a tener las tres opciones: tratamiento pulpar indirecto, el directo o pulpectomía. Actualmente, doctores, o al menos yo así lo hago, generalmente o hago tratamiento pulpar indirecto o me voy directamente a eliminar completamente esa pulpa dental. Ya casi no se aconseja o la corriente actual es tratar de no hacer tratamientos directos o las famosas pulpectomías, son sí criterios, pero actualmente la tendencia es a la mínima invasiva y en estos no está demostrado, o más bien va a tender a fracasar cualquiera de estos tratamientos. Entonces, actualmente la tendencia es hacer un tratamiento pulpar indirecto o directamente a pulpectomía. Sin embargo, les repito, si lo siguen haciendo está bien, todavía hay mucho fundamento y ahorita vamos a ver en qué momentos pudiéramos hacer alguno de esos tratamientos, ¿vale? Entonces, otra vez vamos a recordar, cuando tenemos una lesión pulpar reversible, vamos a hacer un recubrimiento pulpar directo o indirecto y la pulpotomía. Y cuando tenemos una lesión pulpar irreversible o necrosis pulpar, vamos a hacer la pulpectomía, es decir, la extirpación completa
del diente. Ahora, vamos a hablar de los medicamentos. Actualmente los medicamentos que ocupamos para la terapia pulpar van a estar basados en hidróxido de calcio. ¿Por qué? Porque es un medicamento que nos va a dar muchas propiedades, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos? Que sea bactericida para inhibir la reacción bacteriana dentro de la comunicación que lleguemos a hacer, promover la curación de la pulpa radicular, proporcionar un ambiente estable del complejo pulpar. Eso lo vamos a conseguir con el sellado adecuado, y estimular la regeneración dentino-pulpar, no promover reabsorciones. Esta regeneración, acordémonos que es la estimulación de células ectomesenquimatosas que sean capaces de diferenciarse en odontoblastos, ¿vale? Entonces, principalmente vamos a tener el hidróxido de calcio, porque es el que realmente lo que nos va a ayudar, y cementos, a base de silicato de calcio, que lo que me van a liberar estos cementos, como el MTA o el biodetino, el Ultradent, todas esas partes, me van a liberar hidróxido de calcio. ¿Cuál va a ser la diferencia? Las propiedades físicas que me van a proteger a este hidróxido de calcio, que el hidróxido de calcio por sí mismo no va a tener. De hecho, está demostrado que el hidróxido de calcio de forma así aislada se va a desvanecer porque es muy soluble, ¿vale? Entonces, esto lo que nos ayuda es sus propiedades físicas que van a permitir que no se solubilice este hidróxido de calcio, ¿vale? ¿Cómo es que funcionan todos los cementos de hidróxido de calcio o el propio hidróxido de calcio? Normalmente van a tener óxido de calcio que se va a mezclar con agua. Esto me va a llegar a liberar hidróxido de calcio, por eso les decía que van a liberar cualquier tipo de estos cementos, el hidróxido de calcio. Este se coloca o en dentina o en la pulpa, donde vamos a tener otra vez H2O, y la mezcla del hidróxido de calcio con agua me va a hacer que se divida en hidroxilos y calcio, ¿vale? Este calcio que se va a liberar se va a mezclar con el tejido que tenemos en la pulpa y me va a liberar CO2. Estas partículas de CO2, calcio con el hidroxilo me van a conformar carbonato de calcio. Otra característica es el pH alcalino, que tiene propiedades antimicrobianas. Recuerden que tenemos los microorganismos van a ser ácidos generalmente, entonces si les ponemos un ambiente alcalino no van a proliferar. Entonces una ventaja, pero además de esa ventaja van a estimular la formación de fibronectina. ¿Por qué necesito ese estímulo? Porque al mezclarse con el carbonato de calcio, que fue por la mezcla de estos tres, me van a estimular diferenciación celular y me van a formar la colágeno de tipo 1, que si se están acordando, es la que vimos que va a formar la predentina. Es decir, vamos a formar puentes dentinarios, vamos a tener las condiciones para formar puentes dentinarios, además de la diferenciación en células, que sean capaces las células ectomesenquimatosas en hacerse odontoblastos y llegar a formarme el puente dentinario que podemos ver aquí. Aquí tenemos la pulpa, aquí se comunicó, se colocó el cemento, y esto que se ve aquí, que se ve la retracción de cámara pulpar, es por la formación del puente dentinario. Entonces, estos cementos, les repito, son muy buenos para esa formación de puentes dentinarios por estímulos de las células ectomesenquimatosas. Entonces, volvemos, siempre que tratemos de preservar la pulpa vital, vamos a tener que hablar del cubrimiento pulpar indirecto, el directo y pulpotomía. Y sin embargo, si ya es un proceso irreversible, vamos a eliminar no solamente la pulpa a nivel de la corona, sino también radicular, y serían las pulpectomías. Recuerden, pulpitis reversible para estos, y aquí pulpitis irreversible o necrosis pulpar, ¿ok? Entonces, ¿qué es el recubrimiento pulpar indirecto? Aquí lo que vamos a buscar es no hacer la comunicación, doctores. Si ustedes llegan a comunicar, ya sería un tratamiento indirecto. Entonces, vamos a tratar de eliminar solamente la lesión de caries que esté alrededor. Nunca nos vamos a ir a eliminar la caries que esté en la cámara pulpar o que se acerque a cámara pulpar. ¿Por qué? Porque lo más probable es que lleguemos a comunicar. Y si lo comunicamos, como les decía, el efecto o la probabilidad de éxito va a disminuir considerablemente. Entonces, actualmente, con las nuevas evidencias o las tendencias actuales, es no eliminar el tejido de lesión de la caries que está próxima a cámara pulpar para evitar precisamente esa comunicación. Y si ven, tiene una buena
tasa de éxito. Entonces, obviamente va a estar indicada en qué patología pulpar, pulpitis irreversible. Si tiene sintomatología de pulpitis irreversible, nos vamos directamente a pulpectomía, ¿vale? Entonces, sin la comunicación pulpar, aquí podemos ver se llegó a remover el tejido, aquí parecía rojito, pero eso es por la translucidez, pero realmente no hay comunicación. Recuerden que la pulpitis irreversible nos va a decir que la pulpa es capaz de recuperarse, ¿vale? Eso es lo que les mencionaba. Lo único que vamos a eliminar es la capa superficial de la lesión de caries. Vamos a dejar lesión de caries próxima a cámara pulpar. ¿Por qué? Porque si la llegamos a eliminar, vamos a comunicar y va a ser más probable que fracase nuestro tratamiento, ¿vale? Y finalmente se coloca el medicamento y después se hace el sellado. En esta situación se puso corona, pero actualmente tenemos otras opciones. Puede ser una resina, puede ser un ionómero de vidrio. Aquí lo que tenemos que asegurarnos es el sellado, que no haya filtraciones para que las condiciones que nos van a dejar el medicamento, que puede ser MTA, Biodentin, o si no lo han comprado o no lo pueden adquirir por alguna situación, pues hidróxido de calcio. Nada más que sepan que si va a tener más índices de fracaso porque se va a llegar a perder en 1 o 2 meses, ya se pierde el hidróxido de calcio, el puro, ¿vale? Después nos vamos al tratamiento pulpar el directo. Entonces aquí ya hicimos la comunicación. Le repito, actualmente, ¿por qué hacemos la comunicación? Porque nos empeñamos y seguimos haciendo eliminación de la lesión de caries. Entonces eso obviamente nos va a tener o va a provocar, vamos a tener el riesgo de tener una comunicación pulpar. Ahora, ¿en qué condiciones podemos hacer este tratamiento? Es decir, ya eliminamos la lesión perdón, la lesión de caries. Solamente lo podemos hacer cuando tenemos un diagnóstico de pulpitis reversible y, como les decía, que nos aseguremos que el diente ya está en formación, que todavía no empieza el proceso de reabsorción fisiológica de los dientes deciduos. Acuérdense que estamos hablando de la pulpa, que aún va a tener esta capacidad. Si ya inicia ese proceso de reabsorción, ya estaríamos trabajando en un diente con la pulpa envejecida y entonces la respuesta generalmente no va a ser buena. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a colocar, hicimos la comunicación, dejamos el cemento, que les digo puede ser MTA, hidróxido de calcio, Biodentin, y después vamos a hacer el sellado con la restauración. Aquí muchas veces les aconsejan que dejen curación para ver si funciona el tratamiento. Yo les aconsejo que hagan ya completa su restauración, que coloquen su resina o la corona. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es que no entren microorganismos en donde dejamos el cemento. Si dejamos curación es más fácil o más probable que se llegue a contaminar y que no, o que esté llegando a fracasar. Entonces, obviamente, bueno, al menos yo lo considero así, mejor ya restauren definitivamente, obviamente entendiendo que es probable que llegue a fracasar. Entonces aquí algunos artículos mencionan un éxito del 80%, pero algunos otros mencionan que no, que está contraindicado en dentición infantil, que la evidencia que muestran estos artículos es que esta inflamación va a continuar y que va a terminar en una pulpitis irreversible, en una necrosis pulpar o en reabsorciones radiculares, ¿vale? Ahora, algo que tienen que tener muy en cuenta, la comunicación que se vaya a hacer no debe ser más de 1 milímetro de exposición pulpar. Si es mayor a 1 milímetro, 2, 3 milímetros, ya váyanse directamente a pulpectomía, porque la cantidad de regeneración que necesitan es muy grande y no van a tener, o va a ser muy difícil que logren éxito en ese tratamiento, ¿vale? Otra situación que tienen que observar es el control de la hemorragia, es decir, hacen la comunicación, aquí vemos 1 milímetro de exposición. Si logramos el control a máximo 5 minutos y ya se controló esa hemorragia, se coloca el cemento. Y si no, ya nos pasamos a un diagnóstico de pulpitis irreversible y y haríamos una pulpectomía, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, lo que buscamos
como les había mencionado cuando se hablé en los efectos en cemento, es formar el puente dentinario que tenemos aquí. Se hizo la comunicación, se colocó el material bioactivo y tenemos la formación de puentes dentinarios que me protegen a esa pulpa. ¿Vale? Aquí hay otro ejemplo, se comunicó, aquí tenemos de 3 comunicaciones, se coloca este tejido, ese es en permanente, por eso todavía es mayor la posibilidad en cuanto a la respuesta positiva. Ok, nos vamos a pulpotomías. Aquí me voy a ir un poco rápido porque me parece que les van a dar una específicamente en pulpotomía, lo voy a manejar muy en general, pero ¿qué es lo que nos dice la Asociación Americana de Odontología Pediátrica? Va a describir la pulpotomía como la amputación de la porción coronal, ¿vale? De la pulpa dental con la intención de conservar la vitalidad en raíces y función del resto de la pulpa. ¿En qué momentos? Cuando vamos a tener exposición pulpar, es decir, se golpea el paciente, se pone esa pulpa, sabemos que no está, que no hay microorganismos ahí, entonces podemos hacer una pulpotomía, ¿vale? Y bueno, obviamente en el diagnóstico, les repito, debe ser el pulpitis irreversible. Si ya tenemos una pulpitis irreversible, directamente a pulpectomía, ¿vale? Y obviamente ausencia de movilidad, la movilidad pues, es un signo característico, que ya hay patología en periápice y ya no estaría indicada esta parte, ¿vale? Las contraindicaciones, pues obviamente pulpitis irreversible, el dolor a la percusión, que como les mencionaba ya es característico de una pulpitis irreversible, la movilidad o cualquier situación que me indique que ya hay un efecto de destrucción en el periodonto a causa de una patología pulpar. Entonces, lo primero, obviamente, en todas las situaciones que manejamos de terapia pulpar, siempre aislado absoluto, ¿ok? Obviamente el bloqueo, después nos vamos a hacer el acceso. Lo primero que eliminamos es el tejido de la lesión de caries para que después cuando hagamos el acceso no contaminemos, tratando de no llevar esas bacterias a la pulpa, y son las fresas que normalmente usamos, la del número 5 y la del número de que 6, porque lo que estoy queriendo es quitar lo más rápido el techo, pulpar para llegar a colocar mi medicamento. De igual manera, algo que tenemos que considerar muchísimo es el control de la hemorragia. Entonces, hacemos la presión con un algodón de 3 a 5 minutos. Si logramos esta estabilidad, es decir, que no continúe el sangrado, se confirma el diagnóstico de pulpitis reversible y acabo la pulpotomía. Sin embargo, si no se confirma esta parte, es decir, hay un sangrado abundante que no se controló haciendo la presión, entonces ya nos vamos, se cambia el diagnóstico a una pulpitis irreversible asintomática, porque probablemente si dijimos que eran pulpitis irreversibles porque nos da una sintomatología así, se cambia a pulpitis irreversible asintomática y se inicia propiamente la pulpectomía, ¿vale? Aquí lo que deben asegurarse es cuando hagan la amputación de la cámara pulpar, se retire completamente el tejido. Si no retiran completo el tejido de cámara pulpar, va a haber el sangrado, pero no por un proceso inflamatorio, sino porque se queda un poquito de la pulpa ameral y eso es lo que me va a continuar el sangrado. Entonces, eso sí lo tienen que tomar en consideración. Otras maneras de hacer el control de la hemorragia es con el hipoclorito, que va a proporcionar un poco de desinfección y es una opción que ocupen hipoclorito, ¿vale? Y después se aplica el agente, aquí les puse el ejemplo con el formocresol durante 3 minutitos. Acuérdense, aquí ya se controló esa hemorragia, y nada más esta parte es para la momificación del tejido pulpar remanente y después el sellado, otra vez. Muy importante el sellado. Les repito, actualmente el formocresol está ya en desuso un poquito, aunque todavía muchas escuelas se sigue ocupando, incluso hay muchos odontopediatras que aún lo siguen ocupando, pero ya contamos con otros medicamentos como son los que son a base de hidróxido de calcio, que les describí hace ratito, que van a tener un mejor pronóstico, ¿vale? Y obviamente la restauración con la corona. Acuérdense, aquí lo primordial es el sellado para que ese tejido empiece a sanar con los medicamentos que dejamos dentro de cámara pulpar. Ok, entonces, como les decía, vamos a buscar el sellado, puede ser con resina, restauraciones de amalgamas, si no ocupan amalgamas, o la famosa corona de acero cromo, ¿vale?
¿Qué es lo que obviamente vamos a tener un seguimiento? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Aquí vean, aquí por las cercanías se decide hacer una pulpotomía y es un seguimiento de mínimo 2 años. Vamos a buscar que no encontrar evidencias radiográficas de alguna patología a nivel de periapis o a nivel de furca y obviamente que no haya sintomatología de pulpitis irreversible o de necrosis pulpar, acompañado siempre del seguimiento radiográfico para complementar ese seguimiento, ¿vale? Y finalmente vamos a llegar a la pulpitis irreversible, más bien a la pulpectomía, en donde la vamos a hacer en pulpitis irreversible o necrosis pulpar, o cuando fue muy grande ese traumatismo dental que nos originó alguna de estas dos patologías, ¿vale? O cuando fracasó nuestra pulpotomía, que les repito es relativamente frecuente. Por eso es que algunos doctores ya no tratamos en la medida de lo posible de no hacer pulpotomía. Obviamente esto depende de cada uno, de cada uno de los criterios de los doctores, pero sí es como bueno, hacia donde se encamina aparentemente la odontopediatría, ¿vale? Otras contraindicaciones cuando ya tenemos reabsorciones a nivel radicular, es decir, dentro del conducto, fuera del conducto, que sea más de una tercera parte de la raíz. Algunos recomiendan en pacientes no cooperadores por lo complejo que puede hacerse la instrumentación en algún momento dado. Algo que tienen que considerar con el momento de que hagan la pulpectomía, que vamos a trabajar en un diente con características anatómicas un poco complejas. Vamos a tener una divergencia radicular, porque acuérdense que el diente temporal va a alojar al permanente y vamos a tener un espacio para hacer trabajo biomecánico disminuido. ¿A qué me refiero? Aquí podemos observar, vean la cantidad de dientito, o sea, tenemos el conducto y aquí tenemos muy poquito para hacer trabajo biomecánico. Es decir, si hago demasiado trabajo biomecánico es muy probable que perfore las raíces de los dientitos. Es por eso que la pulpectomía, aunque son similares a una endodoncia en diente permanente, va a cambiar o va a tener algunas características que los diferencian principalmente. El principal, que la cantidad de trabajo biomecánico que vamos a hacer aquí va a ser mínimo. Aquí principalmente lo que vamos a buscar es conformar un poquito el conducto y hasta ahí, porque existe el riesgo, vean otras imágenes que tenemos aquí, vean la cantidad de espacio que tenemos para hacer trabajo biomecánico, ¿vale? Vean aquí otra de las características en donde vemos la cantidad de dentina y la limitación que tenemos para nuestras limas en el trabajo biomecánico, ¿vale? Incluso en centrales tenemos características anatómicas que pueden llegar a variar demasiado, que lo hacen un tratamiento un poco más complicado, ¿vale? Entonces, los objetivos, vamos a hacer un procedimiento rápido y simple, y como les decía, vamos a tratar uno de no llegar a dañar el diente permanente y disminuir las probabilidades de alguna complicación. Y obviamente restaurar la pieza del dientito, más bien la pieza, y asegurarnos del sellado para que no fracasen nuestros tratamientos. Entonces, los pasos de pulpectomía: primero acceso, trabajo biomecánico y finalmente la obturación, ¿vale? Entonces, obviamente anestesia, aislamiento absoluto para evitar la contaminación de la saliva dentro de conductos. Vamos a trabajar agentes irrigantes que se pueden ir a tejido blando, se pueden ir a la garganta, entonces sí tenemos que trabajar. Y obviamente ya cuando ya logramos aislar de forma adecuada, lo van a hacer en 2 minutos y van a amar el aislamiento absoluto porque les permite trabajar mucho más rápido, ya no se preocupan de la lengua, de que se contamine, etcétera, ¿vale? Entonces, igual lo mismo, hacemos acceso. Aquí nos podemos ayudar un poquito en cuanto a esta fresa para que logremos eliminar bien este angulito que se forma y la limita que lleguemos a usar entre más fácil y podamos hacer un trabajo mecánico más efectivo. Después vamos a tomar una radiografía y vamos a medir la parte del tamaño de nuestra raíz radicular. Esto acuérdense, va desde la cúspide hacia el ápice radicular. Aquí le vamos a quitar de 2 a 3 milímetros, porque el principal es porque abajo tenemos el germen del permanente. Entonces,
siempre existe la posibilidad de llegarlo a tocar y alterar en su formación. Recuerden que es un diente en formación, entonces le quitamos hasta 3 milímetros. Vean, incluso no es necesario trabajar completamente el conducto, por eso les decía que llega a variar con una endodoncia en un diente permanente, ¿vale? Después vamos con la irrigación. Actualmente no hay un consenso así en odontopediatría donde, así como hay en endodoncia, que diga vamos a ocupar este irrigante, hipoclorito, no sé, clorexidina, pero bueno, generalmente los que vamos a usar va a ser la clorexidina al 2%, el hipoclorito de sodio del 1 al 2.5%, son los principales usados. Yo, como lo hago normalmente, inicio con un irrigante inicial, que es el famoso, el suero fisiológico, después el irrigante principal, que puede usar el hipoclorito de sodio, clorexidina o o sea, los mezclo entre los dos, primero hipoclorito, después clorexidina, hasta que acabo, y finalmente un irrigante, el final, que sería de EDTA, ¿vale? Ya sabemos que esto, la característica principal va a ser que va a ser una acción antimicrobiana por las propiedades de disolución que tiene en el tejido, o sea, es un muy buen antimicrobiano el hipoclorito, ¿vale? La clorexidina va a tener las mismas propiedades del hipoclorito, pero va a tener una característica que es la de sustantividad. ¿Qué se refiere a la sustantividad? A que si yo lo aplico un minuto, el efecto me va a durar hasta de 30 días. Si lo aplico por 10 minutos, el efecto me va a durar 12 semanas. Entonces, esta característica lo hace que se ocupe actualmente muchísimo, al menos en odontopediatría. ¿Vale? Y finalmente el EDTA, que les digo, ya es un irrigante al final en el tratamiento, después que termino el trabajo biomecánico, para retirar el barro dentinario, es decir, asegurarme que ya no hay partículas ahí de dentina o de tejido necrótico o de la pulpa. ¿Vale? El procedimiento, vean, generalmente vamos a usar de 3 limas a 4 máximo. ¿Por qué? Por el riesgo de perforar las raíces, ¿vale? Entonces, el procedimiento, ¿cómo lo hacemos? Les repito, hacemos acceso e iniciamos con la irrigación, les decía, con el fisiológico, el suero fisiológico. Después iniciamos aquí, por ejemplo, con una lima 15, acabo el trabajo biomecánico con esa lima, después agrego hipoclorito o clorexidina, cualquiera de los dos, y me sigo a la siguiente, la lima siguiente. Hago lo mismo, trabajo biomecánico, después irrigación, hipoclorito, clorexidina, me sigo igual hasta que llego a la última, y finalmente voy a acabar con el EDTA, ¿vale? Ya después vamos a iniciar, vamos a secar los conductos con puntas de papel y vamos a proceder a la obturación. Aquí es el Vitapex, es un medicamento a base de formocresol. ¿Por qué? Porque tenemos estas características, ser reabsorbible, es decir, yo me puedo llegar a pasar en mi obturación, y esta característica reabsorbible va a hacer que no le pase nada al paciente. Es fácil de colocar, antiséptico, y no produce toxicidad, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos varias publicaciones en donde presenta estas características, y lo hace el material de obturación ideal. Hay países donde no existe el Vitapex, por ejemplo en Perú, en Colombia, en Sudamérica generalmente no, y ahí generalmente van a tener otras alternativas, pero en México sí tenemos el Vitapex y es el material ideal, ¿vale? Entonces ya hicimos la Pulpec. Vean cómo aquí incluso hay un proceso de reabsorción, se empezó a reabsorber este material, pero no me da evidencia radiográfica y obviamente en síntomas de que hay algún problemita. Y vean, y no pasó algo si no se obturó completamente. Obviamente lo ideal es obturarlo por completo y tratar que no se reabsorba, ¿vale? Pero no pasa en general casi nada. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto se los respondo. Yo sí, doctor. ¿Me podría recordar cuáles son las pautas que nos van a indicar que hay que realizar una pulpectomía cuando ya iniciamos con una pulpotomía? Pues que esté llegando a fracasar, es decir, haces el tratamiento y después regresa el paciente ya con un dolor no provocado, con un dolor al dormir, o con movilidad, o con ya una
necrosis pulpar, es decir, de una pulpitis irreversible, que fue tu diagnóstico inicial para determinar que hacías una pulpotomía, va a fracasar y eso va a dártelo el diagnóstico, principalmente la sintomatología. Si tiene sintomatología, regresa el paciente al mes, a la semana, a los 6 meses, ya con sintomatología de una pulpitis irreversible o con evidencia de una necrosis pulpar, entonces ya tendrías que volver a abrir el dientito y hacer la pulpectomía. Gracias, doctor. Sí, de nada. Doctor, tengo una duda. Bien. Donde mencionó de la pulpitis irreversible sintomática, donde había un aumento de presión de 35, Sí. si los AINES y la anestesia no logran mitigar el dolor, ¿qué otras opciones se pueden realizar en ese momento cuando se está dando la consulta? Ok, es una patología que se batalla muchísimo, como te repito, en lograr mitigar el dolor, pero no solamente con uso de medicamentos, sino también en el bloqueo. Incluso vas a necesitar al paciente y muchas veces no vas a lograr eliminar completamente esa sensibilidad por las características de inflamación que están pasando dentro de la pulpa. En endodoncia es muy frecuente, o sea, un endodoncista que usa técnicas tronculares, que incluso a veces hasta usan extraorales para tratar de alejarse y llegar a tener mayor eficiencia. Otra opción es algo que se llama profilaxis analgésicas, que es similar a la profilaxis antimicrobiana, pero aquí lo que buscamos hacer es le damos al paciente, es decir, vamos a programar su tratamiento pulpar, su pulpectomía en 5 días, inicio con analgésicos, más bien antiinflamatorios, para tratar de reducir un poquito esa inflamación que está sucediendo en la pulpa y llegar a lograr un mejor efecto en mi anestesia. Pero obviamente es complicado. Ahí sí, muchas veces, al menos en ortopediatría, sí tenemos que hacer un acceso lo más rápido posible para que se libere esa presión y descanse el paciente. Y entonces ya sí quizás usar un bloqueo intrapulpar, ¿vale? Pero sí el acceso sí es complicado, o sea, incluso con la analgesia, como le decía, la profilaxis analgésica, muchas veces no va a ceder la sintomatología y si le sufres un poquito, lo que haces es el acceso. Ya haciendo el acceso, le colocas la clínica intrapulpar, va a brincar una última vez el paciente, pero ya vas a poder ya terminar tu tratamiento. Gracias. Fátima, por favor. Sí, hola doctor, buenas noches. Una duda. Menciona que para la pulpotomía, cuando ya retiramos la pulpa de la cámara pulpar, ya hacemos la desinfección con hidróxido de calcio una vez que ya se hizo, bueno, que ya no está sangrando. Había mencionado que antes se ponía formocresol con un algodón unos segundos y ya luego se ponía un material de restauración. Como ya no se pone el formocresol, o sea, una vez que ya paró el sangrado, ya desinfecté con el hipoclorito, inmediatamente pongo el hidróxido de calcio en vez del formocresol. Sí, bueno, el hidróxido de calcio, les voy a repetir, actualmente no es muy recomendado porque sí se pierde, o sea, no va a tener las características físicas adecuadas. Aquí más me iría o un MTA o un biodentin, ¿vale? Pero si no hay algo más, si no está en tus posibilidades colocar alguno de esos, ya colocas hidróxido de calcio. O yo muchas veces, por ejemplo, yo lo aprendí en el Infantil de México, ellos no colocan algo, o sea, simplemente hacen la obturan con el SOE, es un material de preservación. Digo, eso ya les van a hablar un poquito más en la plática de pulpotomías, pero tenemos diferentes materiales y uno es de preservación, es decir, de tratar de mantener el tejido así como está. Entonces le colocaban el SOE nada más o el IRM y después obturaban y la verdad es que lograban muy buen efecto. Entonces, hay varias alternativas, no necesariamente formocresol, o algún material como MTA o biodentin, ¿vale? Pero les digo, la tendencia actual es tratar de no hacerlo,
igual les repito, son criterios y se vale todas las personas que lo hagan, pero sí, actualmente yo me iría más por una pulpectomía. Gracias, doctor. Adelante, Laura, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Una pregunta. Con respecto a, bueno, cuando se coloca Biodentin o MTA y no queremos colocar una corona porque desgastaríamos mucho diente y optaríamos por colocar una resina, ¿estos materiales sí son compatibles con la resina o tenemos que colocar una capa de, no sé, ionómero de vidrio o de algo hecho, para sí. que haya una buena adhesión? Sí, normalmente lo que se recomienda es colocar un ionómero de vidrio, pero tenemos que esperar unos minutitos, tenemos que esperar 12 minutos aproximadamente porque van a estar absorbiendo mucha agua. Recordemos que el ionómero de vidrio también va a tener esta propiedad de absorción de agua durante un día entero. Entonces, tenemos que dejar que se seque el material bioactivo como el MTA o el Biodentin, después el ionómero, el ionómero como una base y finalmente la obturación. Aquí también han cambiado mucho la forma de abordaje. Anteriormente decíamos una pulpotomía, una pulpectomía de sí o sí, colocamos la corona acero cromo, aún se puede hacer, está bien fundamentado, lo vuelvo a repetir, pero actualmente ya tenemos materiales como las resinas de última generación que nos van a asegurar el sellado mientras las manipulemos bien. Otra opción, si no queremos esperar este proceso de 12 minutos, entonces lo que podemos hacer es que se coloca un ionómero de vidrio, pero de esos que están mezclados con agentes resinosos y van a quitar esas propiedades de absorción del ionómero de vidrio y se puede llegar a colocar inmediatamente. Otra opción, obturas completamente con el Biodentin, esperas a que se seque y después lo vas a rebajar y te queda ya como una base, ¿vale? O sea, hay diferentes opciones y depende con qué material, pero sí, efectivamente, normalmente ponemos una base de ionómero de vidrio, sobre todo si queremos colocar resinas. Ok, doctor, y también otra pregunta. Cuando se hace el diagnóstico para saber qué tipo de pulpitis es o si está necrótico, ¿cómo lo realiza? O sea, ¿es con el EndoEyes? Porque, por ejemplo, es algo complicado en los niños, porque en los adultos pues sí te pueden decir o les dices, levante la mano cuando le duele y baje la mano cuando ya no le duele. Pero en los niños cuando les comentas que les va a doler o empiezan a llorar o ya se empieza a descontrolar la situación. Entonces, ¿cómo hace para poder dar el diagnóstico? Pues sí, el diagnóstico que es. Sí, aquí, como les mencionaba en la plática, hacer diagnóstico pulpar en diente pediátrico o en un paciente pediátrico es mucho más complicado. Y de hecho, por eso es que va a derivar en que muchas veces nos lleguemos a equivocar. Incluso van a conocer doctores que les mencionen que no se hacen las pruebas pulpares en dientes deciduos, principalmente por las características que acabas de mencionar. Es muy difícil lograr ver o llegar a analizar esta respuesta que vamos a obtener. Aquí lo principal, lo que yo les aconsejo, que hablen mucho con los papás, que hagan que les pregunten cómo inició el dolor, en qué momento, para que ustedes vayan haciendo ese diagnóstico pulpar. Pero entiendan que muchas veces se va a equivocar precisamente por estas características propias en los pacientes pediátricos. Obviamente va a ser muy difícil que confundan una pulpitis con una necrosis, pero sí, o sea, normalmente en la confusión está entre pulpitis reversible e irreversible. Otra característica que a lo mejor no mencioné, que también las fibras nerviosas en un paciente pediátrico todavía no van a tener la madurez suficiente. Entonces, muchas veces las respuestas que van a tener la sintomatología no va a obedecer a lo que realmente está pasando histológicamente en el diente. Entonces, sí, se van a equivocar, no mucho, pero sí de forma regular, y es propio de la atención en odontopediatría, ¿vale? Entonces, por eso, un buen consentimiento informado y platicar mucho con los papás sobre esto precisamente que acabas de mencionar, lo complejo que es hacer pruebas de sensibilidad en paciente pediátrico. Perfecto, gracias, doctor.
dedicar unos minutos más para responder algunas preguntas. ¿Cuál es la pulpitis irreversible que mejora con el frío? Es la pulpitis irreversible sintomática, pero les digo, no es en todos los pacientes. Les voy a repetir, esto sucede porque hay una expansión por esa inflamación, que aumenta muchísimo. El frío lo que hace es un efecto criogénico, es decir, va a disminuir esta inflamación, y por eso es que a algunos pacientes les pueden llegar a referir que con lo frío llega a haber una mejoría, pero no es así, no forzosamente van a tener esta característica. Se los mencioné porque les puede llegar a pasar que hay un paciente que lo refiere así y la explicación es esa, va a disminuir ese proceso inflamatorio por ese efecto criogénico, y al disminuye la presión que está ejerciendo, y por eso es que refieren que hay una mejoría con el frío. Doctor, ¿se puede hacer recubrimiento pulpar en un adulto? Sí, claro, sí, de hecho, les repito eso, bueno, ahí sería lo ideal que lo hablen con un endodoncista, pero actualmente hay muchas opciones. La pulpotomía de CB, que solamente elimina como la parte superficial de la cámara pulpar, los tratamientos o sea, pulpotomías en sí. Esa es la pregunta, perdón, si hay pulpotomías en permanentes. Si se puede hacer recubrimiento pulpar. No, sí, recubrimiento pulpar, sí. Sí, claro que sí. ¿Se puede hacer sellado dentinario con resina fluida en dientes temporales? También está muy en auge eso actualmente en odontopediatría. Está en plena discusión. Ahí, ¿cuál es el fundamento? No colocamos material que me va a estimular. Se puede hacer, pero si no está muy profunda esa lesión, ¿vale? Si no está muy profunda, sí lo podemos hacer, y el fundamento que ahí es llegar a sellar completamente, y muchas veces hacemos este tipo de tratamiento sin eliminar la lesión de caries. ¿Por qué? Porque vamos a inhibir la entrada de microorganismos, de alimentos, que es lo que le dan vitalidad a esa lesión de caries, y se va a detener. Ese es el fundamento. Pero les digo, está en discusión, se está manejando mucho en congresos, pero pues obviamente no, o sea, está en plena discusión, pues. Pero sí, de que se puede, ella es una alternativa, se puede. Yo le recomendaría que sean en lesiones no muy profundas. Cuando está muy profundo, sí o sí, lo ideal es manejar materiales bioactivos para que me estimulen esa diferenciación de las células ectomesenquimatosas y me formen nuevos odontoblastos y dentina de reparación. Doctor, en el caso de pulpitis irreversible, cuando los AINES no tienen efecto y no podamos intervenir a nuestro paciente, ¿podemos recomendarle que realice algo para quitar el dolor? Pues no, ahí lo que les mencionaba, bueno, únicamente la profilaxis analgésica, mandarle 2 o 3 días antiinflamatorios, y para ver si mejora nuestro bloqueo, pero ahí lo que nos daría la solución, la eliminación de ese dolor, es hacer el acceso para que esa sangre o ese tejido que está muy inflamado y que está adentro del tejido duro, empiece a salir y me quite esa presión, y automáticamente mejora la sintomatología. Pero hacerlo sí cuesta trabajo, ¿vale? O sea, bueno, más bien le duele al paciente, es muy difícil que logremos un buen bloqueo. No digo que sea muy frecuente en odontopediatría, es más frecuente en pacientes adultos, pero sí también se les puede llegar a pasar en ortopediatría. Doctor, ¿es mejor o es el mismo resultado si la hemostasia se hace con hipoclorito o por formocresol? El formocresol no haría ese efecto. Recordemos que el formo ya lo vamos a colocar cuando ya logramos el control de la hemorragia. O sea, el formo no lo deben ocupar o no deben de confundir que les va a lograr ese efecto, ¿vale? En teoría tendrían que hacerlo antes. Si antes de colocar el formocresol no lograron controlar la hemorragia, o hay 2 opciones. Uno, les repito, dejaron tejido de cámara pulpar que todavía está provocando ese sangrado, o realmente esa pulpa dental está cursando con un proceso irreversible y no va a dejar de sangrar. Entonces ahí ya se irían más por una pulpectomía,
¿vale? Entonces, sí, el formo no se ocupa para control de hemorragia. Doctor, ¿qué opina del Teracal en contacto directo con pulpa? Ok, bueno, igual está en discusión. Yo en lo personal no lo he ocupado porque precisamente he escuchado que generalmente está llegando a fracasar. Alguna vez escuché la conferencia de un doctor que sí lo ocupa y él decía que el error es la fotopolimerización, que necesitas características especiales en tu ¿cómo se llama? En la lámpara para que esté penetrando lo suficiente y me esté logrando fotopolimerizar ese tejido. Pero sí he escuchado. Actualmente hay otro producto, porque antes había uno que creo que era de color amarillo. No recuerdo el nombre ahorita, pero hay otro que salió que se supone que está ya indicado específicamente para que se coloque en la pulpa. Pero la verdad, sí, te digo, nunca lo he ocupado. Entonces, pues no lo he ocupado, entonces no puedo darte una opinión, más que sí he escuchado que llega a fracasar constantemente. Doctor, mencionó hacer variaciones en irrigación con hipoclorito y clorexidina. Tengo por entendido que la combinación de las sustancias genera paracloroanilina y esta tiene componentes cancerígenos. ¿Sí es recomendable? Pues es que acuérdate, bueno, eso y lo más probable que te lo haya dicho un endodoncista. Odontopediatría va a tener la característica que es muy infravalorada, ¿no? Nos critican los endodoncistas porque hacemos pulpotomías, nos critica el ortodoncista porque no sabemos hacer ortopedia, nos critica no sé, lo que sea, el periodoncista, porque las coronas no respetamos el espacio biológico. Pero bueno, son finalmente cosas que nosotros hemos llegado a ocupar muchas veces por las características de la propia atención en un paciente odontopediátrico. Por ejemplo, les pongo el ejemplo, no me voy a estar preocupando muchísimo en si me estoy llegando a pasar un poquito cuando la coloco la corona de acero cromo, por la parte que es un paciente no cooperador, aparte sistémicamente comprometido. Lo que yo quiero es trabajar lo más rápido posible para que salga ese paciente. Entonces, sí, no creo que no pueda llegar a suceder. Sin embargo, en odontopediatría, le repito, no hay una evidencia o no hay un consenso en cuanto a medicamentos, pero es lo que se ocupa, o al menos yo he ocupado, y bueno, y en cuanto encuentre alguna evidencia real, si me lo llegue a afirmar esta parte, pues lo dejaré de ocupar. Acuérdense que las verdades de la hora son las mentiras del mañana. Entonces, probablemente algo que hacemos ahorita, probablemente para mañana ya esté contraindicado y viceversa, ¿no? Algo que parecía que estaba completamente contraindicado, después hasta se está llegando a recomendar. También hay las moditas, o sea, muchas situaciones, y por eso tenemos que estar constantemente en actualizaciones, ¿vale? Para tratar de dar una mejor atención en base a la evidencia actual, pero probablemente esa evidencia actual el día de mañana llegue a tener una variación. Doctor, por una pregunta más, ¿la pasta CTZ puede reemplazar la instrumentación en una pulpectomía? Sí, claro, pero igual es súper controversial, ¿vale? Igual endodoncia nos critica muchísimo por hacer esa alternativa, pero les vuelvo a repetir, ellos no están metidos con un paciente de 2 años o de 3 años sistémicamente comprometido, en donde hay que hacer trabajo biomecánico. Entonces sí, definitivamente es una opción. Yo la ocupo muchísima en ciertos, o sea, no en todos los pacientes, pero sí con ciertas características sí lo llego a ocupar, y sinceramente a mí, siempre que la he llegado a usar, me funciona el 100%. Hasta ahorita mi éxito ha sido del 100%, pero sí completamente controversial, controversial su implementación. Doctor, perdón, en cuanto a los componentes de la pasta CTZ, he tratado de conseguir los componentes, por así decirlo, a excepción del Zoe, en la farmacia París, pero nunca los tienen. ¿Tienen algún lugar en donde los pueda conseguir? No, pero ya me parece que ya la llegan a vender. No recuerdo el depósito, pero ya la pasta la
creo que la Universidad de Tlaxcala es la que lo que tiene la patente, y me parece que son los que distribuyen la pasta CTZ. Sí, antes era muy, muy sencillo conseguir los medicamentos, actualmente ya cada vez es más complicado, pero en farmacias del ahorro o en CIMI yo los he llegado a conseguir un poco más fácil, ¿vale? Pero le repito, no es para todos los pacientes, les digo, es controversial, si se puede hacer la técnica convencional, pues hagan la técnica convencional, no es para todos los casos, ¿vale? Doctor, Ok, bueno, doctora. todavía quedan varias preguntas, pero por cuestiones